Y ahora... Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Esta mañana que es una mañana en la que pasamos aquí en la ciudad de Mérida, bueno, allá en la ciudad de Mérida en realidad, porque, ¿qué cree? Le voy a platicar. Yo no estoy en Mérida en este momento, yo estoy todavía en la Ciudad de México, pero yo sé que allá en la iglesia en Mérida están pasando por una situación climática medio rara. Ya sabemos que en todas partes está sucediendo. Mérida no es la excepción. Hay bajas temperaturas, bajas para Mérida, por supuesto, no se compara con lo que está pasando en el norte del país o con lo que está pasando en los Estados Unidos, pero de todos modos está haciendo mucho más frío de lo normal, lluvias que son inusuales en esta época del año y mucho viento. Pero sin embargo estamos en la bendición de Dios y hoy quiero que meditemos un poquito acerca de una palabra que es parte integral de la enseñanza que nosotros podemos encontrar en la Escritura con respecto a nuestra vida, con respecto a nuestra forma de ser, a lo que Dios espera de nosotros. Y esta palabra es la palabra generosidad. Generosidad es una palabra que proviene del latín generosus, que quiere decir, literalmente lo que quiere decir la palabra generosus es de un linaje más alto, de una estirpe superior. Eso es lo que literalmente quiere decir la palabra generosus, que viene de generis o generis, que quiere decir linaje o estirpe, y el sufijo osus o oso, que quiere decir abundante o grande. Ahora, a mí me llama la atención, porque esa es la etimología, pero el significado de la palabra generoso es uno que define a alguien que da con gusto, que da con alegría, que da con liberalidad de lo que tiene a los demás, sin esperar recibir nada a cambio. Ambos significados o ambas perspectivas se unen para darnos una idea de lo que la palabra de Dios nos muestra con respecto a la generosidad como nosotros la conocemos. Nosotros decimos que una persona es generosa cuando esa persona con toda liberalidad y con cordialidad cede parte de lo suyo o da lo que tiene para suplir la necesidad de otro, o incluso ni siquiera la necesidad, sino solamente por el placer de recibir la bendición de haber dado. Y esto es una cosa que es muy, muy, muy bella, pero la palabra generoso como tal no se refiere a un acto específico, porque nosotros encontramos, analizando como lo hicimos, el origen de la palabra, que no está hablando del hecho específico de dar, sino del corazón dispuesto a dar, de la persona cuya naturaleza es así. La persona generosa no es la persona que por algún motivo específico o en una situación específica se muestra liberal en el dar, sino que es alguien cuyo carácter naturalmente es así, generoso. La Biblia nos dice en múltiples ocasiones que nosotros como cristianos tenemos como una premisa que fue demostrada y que fue ejemplificada y que fue vivida de manera literal por la iglesia, por la primera iglesia. La iglesia se muestra generosa con todos aquellos que se acercaban y que tenían necesidad. Nosotros vemos que incluso en el acontecer de los primeros años de la iglesia, todos los hermanos llevaban todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera repartido de acuerdo con la necesidad de cada quien. Eso es algo tremendo, porque nosotros estamos encontrando el carácter de Cristo, la personalidad de Jesús, y al final de cuentas, por consiguiente, la personalidad de Dios, que lo dio todo por usted y por mí, sin esperar recibir nada a cambio. Porque, díganos, ¿qué podríamos nosotros hacer por Dios? ¿Qué podríamos nosotros darle a Dios que Dios pudiera necesitar de nosotros? Estamos más allá de toda discusión, ¿verdad? No hay nada que podamos nosotros darle a Dios y que Dios necesite. Dios no nos necesita, Él es infinitamente poderoso. Él nos da el privilegio de formar parte de su obra, Él nos da el privilegio de formar parte de su pueblo y de hacer cosas
para la gloria y la honra de nuestro Señor. Pero necesidad no tiene. Ahora bien, una cosa que sí es una realidad que nosotros tenemos que tener presente y ser conscientes de ella en todo momento es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y tuvo una vida terrenal como la tuya, como la suya, como la mía, una vida terrenal que estaba regida por las necesidades físicas que rigen a todo ser humano. Por lo tanto, la generosidad divina del infinito dueño de todo el universo y del todopoderoso Dios, que es creador de todas las cosas, a lo mejor nos parece a nosotros algo que está fuera de proporción para compararnos. Y esto es cierto, tiene razón. Si usted lo piensa así, dice, bueno, pero es que Él es Dios y Él es dueño de todas las cosas. Pero, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que la generosidad de la que Dios nos habla fue manifiesta en todo momento en la vida de la persona de nuestro Señor Jesucristo, un auténtico ser humano, como usted y como yo, que aun cuando en Él residía toda la potencia de la divinidad, Él se despojó voluntariamente de ese poder para vivir una vida semejante a la nuestra. Y Él vivió una vida totalmente marcada por la generosidad, porque cada acto, cada palabra, cada pensamiento de Él tenía como objeto darnos a usted y a mí. Darnos, por supuesto, y fundamentalmente la vida eterna, la salvación, pero nos dio muchas más cosas. Él nos dio todo lo que somos y todo lo que tenemos, los que somos de Él, porque Él, a través de su vida, a través de su ejemplo, a través de su entrega, Él nos ha discipulado, nos ha formado, nos ha transformado, nos ha renovado en todos los aspectos de la vida. Y todo esto proviene de la generosidad manifiesta en la persona humana de Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo le quiero decir que la generosidad no es un atributo de la divinidad que nosotros tengamos que ver de lejos. La generosidad es un atributo que la divinidad comunica al ser humano a través del ejemplo perfecto de Jesucristo y que pasa a formar parte de nuestra naturaleza, una naturaleza renovada, porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Eso es una realidad, no podemos evadirnos de ella. Nosotros pensamos, bueno, primero mi casa y después la de los otros, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya. Híjole, cuánto quisiera yo ayudarte, pues hay que Dios te bendiga, pero lo que tengo es para mí, o para mi familia, o para mis hijos. Y todo esto forma parte de una naturaleza que no la estoy condenando. Yo no digo que sea algo malo, o algo horrible, o algo inaceptable. Es una realidad nada más, no estoy estableciendo un juicio de valor, pero es cierto, los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y la transformación que nosotros procuramos en nuestra vida a través de la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo hace que empecemos a actuar de forma que parece ilógica para los que no conocen a Dios. Cuando extendemos nuestra mano para ayudar al necesitado, cuando invertimos nuestro tiempo para ayudar al que tiene un problema, cuando invertimos nuestras fuerzas para poder levantar la carga de aquel que está solo y que no tiene quien más le ayude. Y entonces nosotros estamos en ese momento manifestando ese atributo moral, que es algo glorioso, que es algo maravilloso, que es algo divino y que se convierte en algo humano y bello, que es la generosidad. Yo no quiero decir con esto que no haya personas que sean de suyo por causa de que son criaturas de Dios, generosas. Claro que hay generosidad en muchos individuos, no en todos, pero sí en muchos. Pero la generosidad como parte de la identidad de una persona es algo que resulta muy difícil en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Usted y yo lo tenemos presente y yo quiero que usted lo considere, porque, pues, por una razón muy sencilla, porque cuando usted llegó a los pies de Cristo, usted que me está escuchando y que está ahí en su casa, usted llegó a los pies de Cristo porque alguien fue generoso con usted, porque alguien invirtió su tiempo, sus fuerzas, su atención. En muchas ocasiones
su dinero, para que usted pudiera recibir el mensaje de Jesucristo. Amén. Alguien invirtió todas estas cosas para que usted fuera discipulado, discipulada, y usted aprendiera los rudimentos de la fe y comenzara a caminar en las cosas que provienen de lo alto. Alguien fue generoso y le tendió la mano en los momentos en los que se complicaba más su vida y le ayudó a salir adelante. Y eso lo hizo a usted aprender a amar a Dios y a entender la generosidad de Dios. Yo he escuchado de algunas personas decir: es que a mí nadie me habló de Dios, a mí nadie me llevó a Cristo, nadie se preocupó por mí, yo llegué solito, yo llegué solita. Yo le voy a decir una cosa: usted no habría llegado solito o solita a los pies de Cristo si no hubiera un templo abierto con personas que dedican su vida a predicar la palabra de Dios. Usted hizo un mínimo esfuerzo para llegar a ese lugar por su necesidad, porque no lo hizo porque de repente le hubiera a usted iluminado la bendición, sino por el contrario, porque le abrumaron sus cargas. Y había una puerta abierta en algún templo, en algún lugar en donde usted vivía, y a donde usted pudo entrar y escuchar la palabra de Dios. Así que, a final de cuentas, la generosidad en el corazón de los hijos de Dios es algo que es fundamental para la predicación del Evangelio, y es fundamental para el crecimiento de la Iglesia de Cristo y de los hijos e hijas de Dios también, porque nosotros recibimos generosamente de parte de la Iglesia cosas que nos hacen crecer, porque no se trata solamente de recibir a Cristo. Ese es el principio de una vida gloriosa, ese es el inicio de un camino maravilloso, pero es un camino largo, un camino que dura toda esta vida terrenal, y a lo largo de toda esta vida tenemos pastores, tenemos maestros, Amén. Tenemos líderes, tenemos servidores que se encargan de que nosotros domingo a domingo podamos llegar a un lugar cómodo y sentarnos y poder recibir la palabra de Dios. Cada persona que se esfuerza porque el cuerpo de Cristo, nosotros, usted y yo, recibamos bendición, es gente que podría estar en otro lado haciendo cosas para ellos, para sus hijos, para su esposa, para su familia, irse a divertir, descansar, ver una película, pero eligen servirnos. Y glorificamos el nombre de Dios por ese corazón generoso. Pero lo interesante es esto, que lo que es generoso no es el acto, sino la persona. Son dos cosas diferentes. De la misma manera en que en las cosas malas nosotros distinguimos claramente entre las malas obras y un mal corazón, y decimos: no, es que nosotros como cristianos podemos juzgar las obras, pero el corazón solo lo juzga Dios. Es cierto, pero esto que normalmente lo aplicamos y lo decimos para lo malo, también para lo bueno, porque nosotros podemos juzgar una obra de generosidad, pero no sabemos los motivos. El verdadero motivo de la generosidad es el amor. El verdadero motivo de la generosidad es la certeza de que estoy haciendo lo que Jesucristo haría si estuviera en mi lugar. Y ese es el pensamiento de aquel que es generoso. Ese es el pensamiento de aquel que tiene la convicción de que su vida fue escogida para hacer con ella lo que Jesucristo habría hecho si estuviera en su lugar, y lo que Dios quiere que haga, porque la iglesia, amado hermano, amada hermana, está en esta tierra para prolongar la presencia literal de Cristo Jesús en este mundo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él es la cabeza, pero nosotros, usted y yo, somos el cuerpo de Cristo. Y es literal, porque tenemos pies literales, manos literales, boca literal, ojos literales. No es figurado, es real. Así, cuando usted vea al necesitado, usted extienda la mano al pobre, al huérfano, a la viuda, al que no tiene empleo, al que está preso, al que está enfermo. Y lo que va usted a estar haciendo es manifestar la generosidad de Dios en su vida. Usted se va a convertir en una persona generosa, que quiere decir una persona de una estirpe superior. Ser generoso es ser príncipe del reino de los cielos. El que es generoso
está manifestando su naturaleza transformada y el linaje divino que fue insertado en usted en el momento de la salvación por causa de la sangre de Cristo. Es mucho más que hacer una buena obra. Es manifestar la naturaleza de Dios que Él implantó en su vida para su honra y para su gloria. Medite en ello. Piénselo. Piénselo con todo su corazón. Y se va usted a encontrar con una gran cantidad de oportunidades de mostrar quién es usted, la clase de persona que es usted. Y cuando le pregunten, usted va a poder contestar: ¿quién soy? Soy un hijo, soy una hija de Dios. Que Dios le bendiga.